Muy buenos días, mi nombre es Nicolás Bastidas del Grupo uno y el día de hoy junto con mis compañeros Julio Yoa y Juan Chávez vamos a resolver el modelo uno del taller 3. Primero vamos a pasar con el ejercicio uno, el cual nos dice que muestre que el grupo S3 y Z6 no son grupos isomorfos, pero que todo subgrupo propio de S3 es isomorfo a un subgrupo propio de Z6, siendo S3 el grupo de las permutaciones con tres elementos y Z6 el grupo de las clases de equivalencias módulo 6 de los enteros. Ahora, para demostrar la primera parte es que S3 y Z6 no son isomorfos. Para esto veremos algunas cuantas características de S3 y de Z6, ya que si en alguna característica difieren, no serían isomorfos. Eso o demostrar que no existe alguna función, de que no existe ninguna función biyectiva entre estos dos grupos. Primero con S3, podemos ver que tiene 6 elementos, podemos ver que tiene subgrupos de orden uno, 2, 3 y 6 y que no es un grupo cíclico, ya que no hay ningún elemento de ese grupo que lo genere. Ahora con Z6, también tiene 6 elementos, también tiene subgrupos de orden uno, 2, 3 y 6, pero este sí es un grupo cíclico. Por lo tanto, como en esta característica difieren, podemos afirmar que no son isomorfos. Ahora vamos a pasar a la segunda parte y es ver que todo subgrupo propio de S3 debe ser isomorfo a algún subgrupo de Z6. Primero, como sabemos que es propio, sabemos que el orden no puede ser 6, ya que en ese caso sería el mismo S3. Ahora, gracias al teorema de Lagrange, sabemos que los órdenes posibles de los subgrupos tienen que ser de uno, 2, 3, 6. 6 no puede ser y el de uno vendría siendo la identidad. Por lo tanto, se puede tener la transformación trivial e ir desde la identidad hasta la clase de equivalencia de cero, la cual es la identidad de Z6. Ahora, para los subgrupos de orden 2, en este caso hay específicamente 3, pero todos sabemos que un grupo de orden 2 debe ser de la forma E y A, en donde E es la identidad del grupo y A debe ser igual a la menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Que A es su propio inverso, nada más. Ahora, en Z6 hay dos elementos que cumplen esto, siendo la clase de equivalencia de cero, la identidad, y la clase de equivalencia de 3 es su propio inverso, ya que la clase de equivalencia de 3 más la clase de equivalencia de 3 nos da la clase de equivalencia de cero, que es la identidad. Ahora con esto ya podemos definir de forma formal nuestra función. Sea S un subconjunto de S3, tal que el orden de S es igual a 2, vamos a definir una función phi que va desde S hasta la clase de cero y la clase de 3, siendo que phi de A a la n eh, es igual a la clase de equivalencia de 3 a la n, con A perteneciente a S y A distinto de la identidad. Hagamos un ejemplo para verlo un poco mejor. Por ejemplo, tengamos la identidad, sea S la identidad de, de la permutación y el ciclo uno dos. Sabemos que uno 2 es su propio inverso, por lo tanto este es un subgrupo válido. Ahora, debemos coger un A que sea distinto de la identidad. En este caso siempre va a ser, bueno, en este caso sería uno dos. Siempre va a ser el que no sea la identidad, porque solo hay dos elementos. Ahora, uno 2 a la n, si es que n es impar, me va a dar uno 2. Si es que es par, me va a dar la misma identidad. Ahora, estamos diciendo que a la n es igual a la clase de 3 a la n. Ahora, ¿qué pasa con la clase de 3 a la n si es que esto es impar? Si es que esto es impar, me va a dar la clase de 3. Y si es que esto es par, me va a dar la clase de cero. Por lo tanto, es una función biyectiva. Ahora vamos con los subgrupos de orden 3. La idea va a ser bastante similar. Vamos a ver la forma que deben tener. Y son de la forma E, B y B al cuadrado, donde es la identidad y B al cuadrado es igual a B a la menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Que son subgrupos cíclicos de orden 3. Nada más. Ahora, en Z6 debemos ver
¿Cuáles cumplen estas características? La identidad, de nuevo, es la clase de 0, entonces eso lo tenemos bastante fácil. Y ahora sabemos que la clase de 2 más la clase de 4 es igual a 0. Esto quiere decir al menos que el uno es el inverso del otro. Pero aparte, la clase de 2 más la clase de 2 me da la clase de 4. Por lo tanto, la clase de 2 al cuadrado es la clase de 4. Y, como ya dije, la clase de 4 es el inverso de la clase de 2. Con esto ya tendremos nuestro conjunto de llegada y definimos de nuevo formalmente nuestra función. Ahora, sea S perteneciente a S3, tal que S es de orden 3 esta vez. Definimos la función phi, que va desde S hasta el conjunto 0, 2 y 4, eh, siendo que phi de b a la n es igual a 2 a la n, con b perteneciente a S y b igual a b distinto de la identidad. Ahora, aquí puede generarse un poquito de confusión, pero en realidad no pasa nada si es que se toma un b u otro. Por ejemplo, podemos tomar un 2 3, el subgrupo generado por un 2 3. Si es que tomamos ese subgrupo, podemos tomar B como un 2 3, pero también se puede tomar B como un 2 3 al cuadrado. No importaría, ya que ambos generan el mismo subgrupo. Solo necesitamos la condición de que B sea distinto de la identidad. Y sigue siendo una función perfectamente biyectiva y muy bien definida. Entonces con esto ya se probó que todos los subgrupos de S3, todos los subgrupos propios de S3 deben ser isomorfos con algún subgrupo de Z6. Muchas gracias. Buenos días con todos, tardes, noches, la hora que estén viendo este video. O bueno, en este caso ya debí haber presentado mis otros compañeros, pero al fin y al cabo, aquí soy el estudiante Julio Llover de Soto y les vengo a presentar el taller 3. Un ejercicio del taller 3 que es un taller práctico que se nos presentó, que tenemos que hacer en la SPOL y este es nuestro. Así que bueno, lo presentamos. ¿Qué es el ejercicio en cuestión que vamos a realizar? Bueno, que yo realizaré en este caso, honestamente. Pero bueno, sea G un grupo y H un subgrupo de G. Para este caso ya deberíamos tener claras las nociones de grupo y subgrupo, si alguien está viendo este video. H es llamado subgrupo característico de G si f de H está contenida en H para todo f que se encuentra en el lado de H. Bueno, esta es la definición con la que nos presenta el problema. Con esto vamos a trabajar. Por si acaso, ahora sí, pues, algo que sí voy a acotar. ¿Qué quiere decir out de H? Out de H tiene que ser el conjunto de todos los automorfismos, o sea, todos los f que va de H en H, de tal forma que si yo cojo un A por B, a un elemento A y un elemento B de H y los multiplico y le explico la función f, yo puedo separar f. O sea, es un homomorfismo que va de H en H, esta propiedad de homomorfismo, pero además, este homomorfismo tiene que ser inyectivo y, bueno, obviamente será sobreyectivo, pero tiene que ser inyectivo y sobreyectivo, o sea que este homomorfismo es en realidad también un isomorfismo. Y ya, esa es la definición de automorfismo tal cual. Y bien, ¿qué es AuTH? O sea, serían básicamente todos los automorfismos posibles que se pueden hacer de H en H, que cumplan estas condiciones, porque si uno ya estudió matemáticas un poco, sabrá que pueden haber muchísimas funciones que se pueden definir de H en H. Muchas, pero muchas. En fin, habiendo definido eso, habiendo acotado ya todo eso, pues empezamos con lo que es el primer problema, que es el siguiente. Vamos a ver que Z de G es un grupo característico de G. Disculpen. ¿Qué quiere decir Z de G? Z de G quiere decir el, el centro de G.
¿Y a qué viene a ser el centro de G? El centro de G son sencillamente todos los A, elementos A en G, tales que A por G es igual a G por A para todo G en G. O sea que los elementos que conmutan en G, la parte conmutable de G, por así decirlo. Por decirlo de una forma más bonita, digamos. Ahora bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, pues, bueno, ahora lo que cabe de notar es que ahora nuestra H va a ser Z de G. Así que bueno, pues como esto debe ser para todo F que va a estar ahora en el AO de H, AO de Z de G, vamos a coger, ¿qué cosa? Una función, cualquiera que pertenezca aquí. Recuerda que aquí los elementos son funciones. Pero cogemos una función cualquiera, que esté aquí. Obviamente esta función es un automorfismo. Así que bien, el siguiente paso es, luego vamos a coger dos elementos A y B que estén en la imagen de Z de G, dado esta función F. Y ahora, como F es isomorfo, en particular es biyectivo, tienen que existir imágenes. Tienen que existir imágenes. O sea, bueno, preimágenes, mejor dicho, porque es biyectivo, propiedades de biyección, o sea, puedo tomar la inversa y demás, etcétera. Existen, punto. Puedo tomar f de a' es igual a y f de prima es igual a b. Ahora bien, aquí comienza el enredo. Ahí comienza el enredo. Así, ahora pongamos, sea G un elemento de F, no, sea G un elemento de G, como sabemos de que el automorfismo también va de G en G, o sea, es sobreyectivo, todo va a llegar a su conjunto de llegada, también sabemos que existe un G' en G, tal que F de G', perdón por la escritura tan fea, pero es lo que tengo, con lo que puedo trabajar, es igual a G. ¿Por qué? Porque F es un automorfismo. Ahora bien, pues vamos a ver qué ocurre por ejemplo, con A. Vamos a tomar a A y lo voy a multiplicar con G. Ya, bien. ¿Qué era? ¿Qué era? Uy, me salió un gallo, lo siento. Pero bueno, ¿qué era? A era F de A'. ¿Y qué era G? Es F de G'. Aquí casi ni hay espacio, pero bueno, eso es lo que se puede. Entonces esto es F de A' por G'. Pero, pero, A' está en el centro. Entonces yo puedo conmutar. Yo puedo conmutar esto de aquí. Aquí sí me es válido conmutar. Antes no podía hacerlo de inmediato. Luego, sencillamente, esto es f de g' por f de a'. Y ya lo tengo, porque aquí luego sencillamente reemplazo una vez más y tengo que esto es igual a g por a. ¿Qué demostré? De que a por g es igual a g por a. Luego, y esto para cualquier g, para un g arbitrario cualquiera. Entonces, a está en z de g. Lo mismo para B. Realmente era innecesario, de hecho. Siendo honesto, era innecesario tomar B. Pero bueno, ya está, ya estaría. Ahora bien, el siguiente ejercicio es, sean H y K subgrupos característicos de G, tales que H está contenido en K, mostrar que H por K y H intersección K son subgrupos característicos de G. Puede esto resultar bastante mareante, honestamente, sí. Pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece. Pues, es solo fijarse
esto. Solo tienes que fijarse de esto. O sea, notar que si H está contenido en K, entonces H por K es igual a K y H intersección K es igual a H. Y ya está. A ver, pero, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto es obvio. Esto es obvio. Esto es álgebra de conjuntos. Así que si no, no entiendes esto, vaya a estudiar. Pero ahora, pero ahora, ¿qué pasa con esto? Ah, bueno, por si acaso, como ya concluimos esto, entonces H es un subgrupo característico de G, entonces ya, no hay nada que probar aquí. Ahora bien, ¿qué es H por K? H por K es un conjunto de la siguiente forma, de los H, conformados por los H, por los K, con H, con H en H y K en K. O sea, H cualquiera y K cualquiera. En particular, esto no siempre es un subconjunto, pero, aquí lo importante es que sabemos que H está contenido en K. Sabemos que K es un subgrupo. Sabemos eso. O sea, este H, aparte de que obviamente está en H, también está en K mayúsculo. O sea, aquí hay una K chiquita, déjame ponerla ahí. Ya listo. Este está en K mayúscula. Entonces yo lo que tengo aquí es un elemento en K y otro elemento en K. Y ya sé que K es un subgrupo. Entonces un elemento de K por otro elemento de K tiene que darme otro elemento de K. K2. Que esté, que esté contenido en... y este K2 está contenido en K. Y bien, esto lo hice para cualquiera. Para cualquier H y para cualquier K. O sea que, pues, realmente siempre voy a terminar yendo acá, o sea, cual sea los H y K que tomen. Entonces, ¿qué concluyo? ¿Qué concluyo? De que literalmente esto, H por K, es exactamente igual a K. Y K es un subgrupo característico de G. Y ya está probado que H por K es su grupo característico de G y que H intersección K es su grupo característico de G. Y ya está. Es completada la prueba. Muchas gracias. Buen día. Yo vengo a culminar con el taller, es decir, a explicar el ejercicio número 3 y soy el estudiante Juan Chávez. El ejercicio número 3 del modelo que nos tocó es el segundo teorema del isomorfismo. Yo daré dos soluciones. Una un poquito más larga que la otra, pero en ambas usaremos el primer teorema del isomorfismo. El segundo teorema dice lo siguiente. Si K es un subgrupo de G y N es un subgrupo normal de G, probar que K entre K intersección N es isomorfo a Kn entre N. Empecemos con la primera solución. Dado el homomorfismo proyección, π, que va de G a G entre N, tomemos una función phi, que básicamente vaya de K a Kn entre N, y esté dada por phi de K pequeña, y esto sea igual a K pequeña N mayúscula. Es muy importante darnos cuenta que el K pequeña no va a ser igual a K grande, pero por cuestiones de facilidad yo los nombraré igual en este caso. Sabemos que phi de K será igual a KK' de N. Eso, a su vez, será igual a Kn K' de N, y agrupando también podemos observar que phi de K por phi de K' será igual a lo anterior. Con ello probamos básicamente que phi es efectivamente un homomorfismo, y por supuesto que Kn es un elemento de Kn entre N. Ahora bien, observemos que el núcleo de phi
va a ser igual a K intersección N. Esto se garantiza mediante un teorema visto en clase, que dice que todo subgrupo normal de un grupo G es el núcleo de un homomorfismo de G. Esto ocurre gracias a que N es un subgrupo normal de G. Podemos darnos cuenta de que N será el núcleo de pi del homomorfismo proyección que dimos al inicio. Pero debemos observar que K restringe a phi. Por lo tanto, el núcleo de phi efectivamente va a ser la intersección de K y N. Ahora, sabiendo ya el valor del núcleo de phi y teniendo en cuenta el de que viene dado, aplicamos el primer teorema del isomorfismo, que obviamente también lo dimos en clase. Si phi, que va de G a G' es un homomorfismo de grupos, obviamente nosotros ya probamos que sí lo es, entonces G entre el ker de phi será isomorfo a phi de G. Simplemente ahora reemplacemos la información que tenemos. El núcleo de phi será igual a K intersección N, y phi de K mayúscula, importante darnos cuenta, debe de ser igual a Kn entre N, porque phi va de K a los elementos de la forma Kn entre N. Entonces esto se cumple. Por lo tanto, nos daremos cuenta que aplicando el primer teorema tendremos que K entre K intersección N va a ser isomorfo a Kn entre N. Y así hemos dado la primera solución. Vamos a la segunda solución. Esta solución va a ser un poquito distinta, pues intentaremos primero probar que f es un homomorfismo, luego que f es sobreyectiva, concluyendo que es un epimorfismo, y finalmente que el núcleo de dicha f va a ser igual a n, para así poder aplicar el primer teorema. Ahora bien, definimos f como una función que va de Kn hacia K entre K intersección N, dada por f de Kn igual a K por K intersección N. Entonces, probaremos que es un homomorfismo. Este paso es un poquito tedioso porque tendremos que valernos de las inversas y también de que N es un subgrupo normal de G para llegar a esta conclusión. Y finalmente obtenemos que f de K1 N1 por f de K2 N2 será igual a lo que vemos en el inicio. Por lo tanto, efectivamente sí será un homomorfismo. Ahora bien, observaremos que para cualquier K por K intersección N, que sea elemento de K entre K intersección N, existe un K por 1 elemento de Kn. Este K1 simplemente representa un elemento de la imagen, tal que cumple que f de K1, este 1 es como decir que n vale igual a 1, será igual a K por K intersección N. Es decir, que f será sobreyectiva, ya que se cumple esto para cualquier elemento. Y de esta manera f será un epimorfismo. Ahora simplemente nos falta demostrar que el núcleo de f es n. Nos valdremos de la doble inclusión. Ponemos la definición. Luego observaremos que K por K intersección N será igual a K intersección N. Y que por supuesto K tiene que ser un elemento de K intersección N. Y a su vez, por ser elemento de la intersección, obviamente tendrá que ser elemento de ambas. Pero en este caso solo nos interesa el K elemento de N. Por lo cual, el núcleo de f será un subconjunto de n. Mientras tanto, por el otro lado, si n es elemento de n mayúscula, entonces f de n será igual a f de 1 por n. Sacando el 1 y haciendo el reemplace, nos quedará que esto será igual a 1 por k intersección n, y a su vez, obviamente, será igual a k intersección n. Así queda comprobado que n efectivamente será un elemento del núcleo de f, con lo que n será un subconjunto del núcleo de f.
lo que quiere decir, por la doble inclusión antes dicha, que el núcleo de f será n. Como ya tenemos todo lo necesario, aplicaremos el primer teorema del isomorfismo, con lo que nos quedará que Kn entre n será igual a Kn entre el núcleo de f, y eso será isomorfo a la imagen de f. Pero f es sobreyectiva. Paso muy importante que debíamos hacer antes, demostrar que sea sobreyectiva, porque de esa manera podemos decir que la imagen de f va a ser igual a K entre K intersección n. Y de esta manera, viendo las igualdades, podemos llegar a la conclusión de que Kn entre n será efectivamente isomorfa a K entre K intersección n, con lo que hemos terminado la demostración y así hemos dado las dos soluciones. Gracias.